mi nombre es Suyo Ortega y pertenezco al programa de licenciatura en Educación Infantil del cuarto semestre. Actualmente realizo mis prácticas educativas en la institución educativa Prudencia Daza, sede mixta Guatapurí, un colegio de carácter público ubicado en el barrio La Ceiba por el estadio. La institución tiene 5 salones, una sala de informática y una oficina para rectoría junto a coordinación. Cuenta con 2 baños que tienen lavados individuales en la parte de afuera, un parque donde encontramos toboganes, sube-bajas, columpios, resbaladeros y mesas. Los grados van de transición a quinto. El colegio cuenta con aproximadamente 150 estudiantes en la jornada de la mañana porque maneja 2 jornadas, mañana y tarde. Sumando ambas serían un total de 300 estudiantes. Los salones son un poco pequeños para la cantidad de niños, ya que en promedio hay entre 25 y 30 estudiantes por aula, con edades entre 3 y 11 años. Al entrar al salón, se observó que la docente titular se encarga de decorar el aula utilizando materiales relacionados con los temas que los niños van aprendiendo. Por ejemplo, si han trabajado los números, ambienta el salón con los números del 1 al 5 y así sucesivamente va cambiando las decoraciones conforme al avance académico de los estudiantes, haciendo que el espacio sea dinámico y coherente con su proceso de aprendizaje. El salón tiene una nevera para que los niños guarden la comida, el agua y otros alimentos. También cuenta con 2 ventiladores, un aire y un televisor. En el fondo del aula hay una bodega donde se guardan los útiles de los niños, desde tijeras, pegamento, hasta libros y papeles. Junto a la docente titular se organizan las cosas por envases, recipientes o cajas para que los niños las encuentren de manera fácil. El salón tiene varios materiales que le permiten crear, experimentar y divertirse. La jornada de clase para los grados más grandes comienza a las 6:30 y termina a las 12. En el grado de transición la jornada va de 7 a 11 de la mañana. Empieza organizando los libros en el rincón de lectura, luego acomodan las sillas, escriben el control y luego pasan a una materia base como español o matemáticas. He observado que la mayoría de los niños son llevados al colegio por sus papás. Aproximadamente 15 de los 25 llegan con sus padres, 5 de ellos con sus mamás y los otros 5 con sus abuelas. Eso refleja el importante apoyo familiar por parte de los padres y los abuelos en el acompañamiento de los niños. La mayoría de los padres son amas de casa, mototaxistas y algunos son enfermeras, albañiles o empleadas domésticas y vendedores independientes. Se nota que están interesados en el proceso educativo de sus hijos, aunque algunos tienen poco tiempo para acompañarlos en casa por sus jornadas de trabajo. Durante mi práctica educativa he apoyado a la docente titular en diferentes actividades, atendiendo sus necesidades individuales, ayudando en estrategias que fortalezcan su aprendizaje. Además, he implementado actividades basadas en el enfoque STEAM, promoviendo la creatividad, el pensamiento lógico y el aprendizaje lúdico de los niños para contribuir en el desarrollo integral y mejorar su proceso académico. El personal de la institución está conformado por 5 docentes, 2 directivos, rectora, coordinadora, una hacedora y una celadora. En esta sede no contamos con orientador escolar. Entre fortalezas se destacan docentes comprometidos, buen ambiente escolar, calidad de servicios y participación activa de los padres y abuelos en el traslado de los niños. Entre debilidades, los salones son muy pequeños para la cantidad de niños que encontramos allí, falta de orientador escolar y poco tiempo de los padres para apoyar las tareas en casa. En cuanto a mi práctica pedagógica, quiero compartir cómo fue mi proceso, qué actividades realicé, qué aprendí y qué significó para mí estar en este colegio. Mi práctica iniciaba a las 7 de la mañana y siempre llegaba un poco antes, alrededor de las 6:57. Me paraba en la entrada para recibir a los niños y era muy bonito ver cómo desde que entraba en el colegio llegaban con una sonrisa saludándome, diciéndome buenos días, profe. Esos pequeños gestos me llenaban el día desde el primer momento. Después los ayudaba a ubicarse en sus sillas, a organizar sus cosas y luego les entregaba los lápices para que empezaran con su proceso educativo. Acompañarlos era algo que disfrutaba mucho.
y la mayoría de mis actividades las realizaba después del receso, cuando la profesora me daba un espacio de aproximadamente 45 minutos. Siempre comenzaba preguntándoles a los niños qué sabían del tema que íbamos a trabajar, porque es importante partir de sus conocimientos previos. Todas mis actividades estaban basadas en el enfoque STEAM. La primera actividad que realicé fue explicarles qué era STEAM y por qué lo íbamos a trabajar. Les mostré un cartel con imágenes porque son niños de transición y en muchas ocasiones entienden contextos. Y me sorprendió ver que ya reconocían varias cosas. Por ejemplo, la S de ciencia, porque tenía un tubo de ensayo, la T de tecnología, porque había un robot, y así fueron adivinando cada letra con su símbolo. Aunque no identificaban la palabra exacta, sí encontraban un sinónimo o algo parecido, y eso fue muy bonito de ver. Luego continuamos con la primera actividad práctica, un murciélago robótico. Los niños armaban el murciélago con cartulina, le pegaban un pitillo en el centro, unas cuerdas de lado y lado, y al estirar las cuerdas el murciélago se movía. A partir de este movimiento les expliqué qué relación tenía esta actividad con la tecnología y cómo funcionaba el principio del movimiento. También conversamos sobre los murciélagos, si sabían de qué color eran, si habían visto alguno y qué significados tenían para ellos. Algunos mencionaron a Drácula, otros que chupaban sangre, otros que salían de noche, otros que se parecían a Batman, entre otras cosas. Fue una actividad muy dinámica y participativa. La segunda actividad que realicé fue el taumatropo. Les pregunté si sabían qué era un taumatropo y luego si conocían al grúfalo. Cuando me dijeron que no, les expliqué que el grúfalo era una bestia enorme con dientes afilados, una verruga morada y pelo áspero. Les mostré la portada del libro porque esa fue la historia que escogí para trabajar el taumatropo. Les expliqué que el taumatropo da una ilusión óptica, que es uno de los principios del cine, porque al girar una imagen con otra, ambas figuras se unen y crean la sensación de movimiento. Les conté la historia del grúfalo y al terminar armamos el taumatropo. En una cara estaba el grúfalo y en la otra el ratón. Pasamos a colorear y luego al girar el taumatropo parecía en cuanto uno se comía al otro y los niños se emocionaron mucho. La mayoría escogió los personajes principales como el grúfalo y el ratón. Durante la historia me hicieron muchas preguntas. ¿Por qué los animales le tenían miedo al ratón? ¿Por qué era un ratón tan mentiroso? Les expliqué que el ratón solo se defendía porque todos los animales del bosque querían comérselo, y eso me permitió trabajar valores como que las mentiras no son buenas, aunque en la historia del ratón él las utilizara para defenderse y salvarse. Estas fueron algunas de mis actividades. En total realicé 6 planeaciones, cada una con su tarea de campo, en donde plasmo lo que viví, lo que aprendí y cómo los niños fueron parte importante de mi proceso. Me sorprendió lo mucho que ellos disfrutaron de las actividades, especialmente porque eran lúdicas, creativas e interactivas. Ver cómo se esforzaban por participar me hizo sentir que estaba haciendo un buen trabajo. También destaco la labor de la profesora Claudia, nuestra coordinadora de prácticas este semestre, quien nos presentó muchas actividades nuevas que no conocíamos y nos brindó ideas muy valiosas. Esto nos permitió llegar al colegio con seguridad, creatividad y una buena base para trabajar. Siento que estas prácticas me enriquecieron demasiado como futura docente. Me ayudaron a crecer, a abrir mi mente y a aprender cosas nuevas, a confirmar que esta es mi vocación. Disfruté cada actividad con los niños, sobre todo porque tuve la fortuna de estar en un salón donde se dejaban enseñar, eran respetuosos y muy amorosos. Y así como ellos se dejaron guiar por mí, yo también aprendí de cada uno de ellos. La docente del salón también jugó un papel muy importante porque siempre nos daba nuestro espacio, nos apoyaba, vivía cada experiencia con nosotros, entre otras cosas. Eso hizo que todo fuera muy bonito y significativo. Esta práctica no solo fortaleció mi formación como profesional, sino que también reafirmó el amor que siento por esta carrera y por enseñar. Además, quiero agregar una última experiencia que vivimos con la profesora Claudia al final del semestre. Tuvimos la oportunidad de ir a otro colegio para representar una actividad con la temática trabajada durante todo el semestre, que fue el enfoque STEAM. Como grupo realizamos un cubo sensorial con luces donde los niños podían explorar, armar, manipular fichas de construcción y disfrutaban especialmente del pilar de la ingeniería. Esta experiencia nos permitió complementar todo lo que veníamos trabajando en nuestras prácticas pedagógicas y reforzar nuestros aprendizajes.
Sentí que fue como cerrar con broche de oro porque nos permitió unir la teoría, la práctica y el trabajo en equipo. Además, fortaleció nuestra comprensión del enfoque STEAM y nos permitió ver cómo los niños podían vivirlo desde una experiencia sensorial significativa y divertida. Gracias.